Hola, mi nombre es Manuel Ricardo Barón Garzón, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Para esta asignatura la tarea es poder reconocer, explicar y entender qué es la democracia directa y la democracia representativa. Es muy importante tener en cuenta qué es la democracia. La democracia, según la RAE, es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos, o también la doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes. Esto lo veremos más adelante. También es la forma en la que la sociedad practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos o religiones. Muchos países lo practican como el mecanismo más beneficioso para la sociedad. Vamos primero a entender qué es la democracia directa o la democracia pura. Es el poder que está en las manos del pueblo. El pueblo no elige a sus representantes. Esto se hace por medio de asambleas y referendos. Ejemplos muy claros para esta democracia es Suiza o Uruguay, o también Estados Unidos en muchos de sus estados, que eligen todo esto por medio de sus asambleas y referendos. Cada persona forma parte de la toma de decisiones y esto se ejerce el libre albedrío. Vamos a hablar de las ventajas que tiene este tipo de democracia. Entre las ventajas, las primeras tenemos la muestra verdaderamente la voluntad de las mayorías. Esto porque cada persona está libre de decir sus opiniones al respecto de cada cosa. En segundo lugar, tenemos el ciudadano tiene el control político, tiene su control y su conciencia política de la responsabilidad de las decisiones. Con esto cada persona tiene que ser consciente de qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y a dónde quieren sacar los recursos para las diferentes acciones. Como tercera ventaja tenemos que el ciudadano puede expresarse libremente. Esto ayuda mucho para el tema de que cada persona pueda entender y explicar sus puntos de vista. Como desventajas tenemos la primera, que son las decisiones pueden ser lentas y costosas. Cada vez que un estado quiere poder hacer este tipo de democracia tiene que tener en cuenta estas desventajas. Dado que también tenemos que debe participar en las decisiones, lleva tiempo. Cada persona tiene que contar con su tiempo para poder participar, para poder escuchar y ser escuchado. Como tercera desventaja, tenemos que en los países muy grandes es muy difícil, bien sea grandes en territorio o grandes en cantidad de personas. Si tenemos un país con 1 millón de personas, es diferente hacer un referendo o una asamblea a un país con 20 millones, con 5 millones de personas o con áreas muy extensas. La democracia indirecta o la democracia representativa también tiene mucho que ver con lo que somos nosotros como colombianos, ya que el pueblo elige a sus representantes por medio de votos con elecciones. Somos un claro ejemplo de ellos. Todos tienen derechos a votar y ser votados. Es decir, existen condiciones que representan a cada país para este tipo de democracia. En Colombia nosotros tenemos el derecho de votar y ser votados, pero ¿cómo tenemos el derecho de ser votados? Primero, con la nacionalidad colombiana. Otros ejemplos de esto es Perú o México. Otro tipo de democracia que está inclinada en el medio de las dos, pero un poco más inclinada a la participativa, es que las organizaciones políticas donde el ciudadano pueda votar y aportar en la toma de decisiones. Esto lo podemos ver con la directa o pura, ¿cierto? Tiene libertad, tiene igualdad, justicia, pluralismo y tolerancia. Creen en una sociedad justa pero en colaboración. Esto es muy importante poderlo entender nosotros como ciudadanos y tiene diferentes mecanismos. Digamos que en la Constitución del 91 nosotros tenemos formulación de iniciativas, posibilidad de plantear reformas o asambleas, mecanismo de consulta como referendo. Un claro ejemplo de esto es lo que sucedió hace algunos años aquí en Colombia cuando querían bajar el sueldo a los congresistas. Con esto nosotros hicimos un referendo, donde todas las personas tuvimos una voz y un voto. La democracia participativa parte que los ciudadanos puedan ejercer de alguna manera el poder político.
Seguido con esto, ahora vamos a ver qué es la dictadura. Esto también nos lo explicaba el texto. Y la dictadura es la negación total a la democracia. Los ciudadanos eligen, donde en la democracia los ciudadanos eligen a su representante, en una dictadura el dictador puede acabar con esto. Vamos a colocar ejemplos y diferencias entre una dictadura y una democracia para poderlo entender mejor. Ejemplo, en la dictadura el poder se ejerce con intereses propios. Un dictador piensa en él y en el beneficio de los suyos. Mientras que en una democracia los ciudadanos tenemos la voz y el voto de saber qué es lo mejor para la sociedad. En la democracia existe la división de poderes. El poder se ejerce del ciudadano y de las personas. En una dictadura se censura la opinión de las personas si no se ajusta al dictador. Claro ejemplo de esto es Corea del Norte, que lo veremos más adelante. En la democracia se respetan las ideas políticas, mientras que en una dictadura las autoridades no dan cuenta a nadie. Las autoridades están al lado del dictador y representan lo que él quiere y cómo lo quiere. En una democracia, los representantes son responsables por sus actos y son de saber político a los ciudadanos. Cada persona, cada representante es público a sus votantes, al pueblo. Es decir, si cometen algún error, algo contra la ley, pueden ser judicializados o condenados según el caso. Con una dictadura los intereses, como lo hemos mencionado antes, se manejan acorde a los intereses de la persona en el poder. Una característica importante de la dictadura es que el poder del pueblo, el poder militar, policial, ayuda al dictador y no al pueblo. Eso es muy importante y con eso tenemos un claro ejemplo de Venezuela o de Cuba. Es también importante resaltar esta característica, y es que una dictadura a sí misma no se consideran una dictadura. Es decir, ellos se hacen ver y se hacen conocer como si fueran lo mejor para el pueblo, lo mejor para un futuro, lo único y lo que la ciudadanía se debe basar. Un claro ejemplo de esto fue lo que pasó en Cuba. Ahora con esto, según las investigaciones que pudimos hacer, vamos a ver los países con mejor democracia. Esos países son Nueva Zelanda, Dinamarca, Islanda y Canadá. Los países con las dictaduras más fuertes son 7 de los que pudimos observar y conocer. Entre ellos están Laos, Bahrein, Guinea Ecuatorial, que esto tiene un dato importante, es un país africano que habla español, pero aún así tiene una dictadura muy fuerte. China tiene una gran economía, la dictadura empezó desde 1949. En Cuba comenzó con Fidel Castro en el año 1959, donde llegó la pobreza y el caos después de ser un país tan próspero. Venezuela, que empezó en 1999 con Chávez y actualmente está con Nicolás Maduro. Y la dictadura más fuerte que hay actualmente es la de Corea del Norte. No se puede pensar diferente a lo que el dictador quiere. Esto comenzó desde 1948 como un país comunista, y desde allí todas las descendencias de dictadores vienen de una misma familia. Muchas gracias por prestar atención.